Saludos, bienvenidos a mi curso de Derecho Marítimo, les habla Aurelio Fernández Concheso. Esta es una de dos clases en la etapa final de nuestro curso que concluirá en la siguiente con la materia del procedimiento marítimo. Pero esta es una de dos clases en la cual hemos querido tocar temas especiales, temas que no son tradicionales dentro de los pensum del derecho, de los cursos de Derecho Marítimo, de los posgrados de Derecho Marítimo, pero que son fundamentales hoy, están íntimamente vinculados con la esencia de la industria marítima y con lo que regula el derecho marítimo. Los traemos porque no puede haber hoy un curso de Derecho Marítimo sin que por lo menos se hable de ello. El primero y el anterior, en el anterior vimos todo lo que tiene que ver, o hicimos un repaso de lo que tiene que ver con exploración y explotación de los recursos naturales, renovables y no renovables costa afuera, sobre todo la producción de petróleo, la producción de gas, también la energía eléctrica eólica o limpia. Y en este vamos a hablar de un tema del futuro que es el tema de los buques autónomos. Estamos grabando esta clase en el mes de abril, mayo del año 2023, terminando el mes de abril. Mucha gente es de la opinión de que la industria marítima del año 2050, es decir, en 27 años, va a ser completamente distinta a la que es hoy. ¿Y por qué va a ser distinta a la que es hoy? Porque para esos que sostienen esa visión, la industria marítima y la navegación del año 2050 estará dominada de una manera casi total, casi integral, por la navegación de buques autónomos, por contratos inteligentes, blockchain, puertos inteligentes, etc. Ahora, esto puede suceder o no suceder. Yo vengo oyendo de buques autónomos, de los buques autónomos, como una realidad en la industria marítima quizás de hace 10 o 15 años. Puede suceder o no suceder, pero independientemente de cuándo suceda, sin duda va a suceder. Independientemente de cuándo vaya a suceder, el derecho marítimo tiene que estar presto y listo para afrontar y adecuarse a esa realidad. Siempre lo ha hecho. Cuando hablamos de la historia del derecho marítimo, hablamos de las diversas revoluciones que ha habido en la historia de la navegación. La primera de ellas, el tránsito de los buques de vela, los buques de vapor, de la madera al acero naval en los cascos. Después, la revolución de la seguridad marítima, sobre todo a principios del siglo XX. Después, la revolución de los contenedores en los años 60 del siglo XX. Después, la regulación de la conciencia sobre la contaminación del mar por hidrocarburos en los años 70, después la revolución de las comunicaciones a principios del siglo XXI, después la revolución del aumento exponencial del protagonismo de la mujer en la industria marítima, que es algo relativamente nuevo y que es un desarrollo histórico en pleno que se está desenvolviendo de manera permanente, y una nueva revolución en lo ambiental, pero ahora de la atmósfera y no solamente del mar, y ahora los buques autónomos. La Organización Marítima, cuando hablamos de buques autónomos, tenemos que ver primero en cuanto a su denominación, cuál utilizamos. A mí me gusta la denominación de buque autónomo porque la considero comprensiva, más no necesariamente todo el mundo estará de acuerdo conmigo. La Organización Marítima la Organización Marítima Mundial ha acuñado el término de buque autónomo marítimo de superficie o Maritime Autonomous Surface Ship, conocido por sus iniciales de MASS, M-A-S-S. Esa ha sido la misma denominación que ha asumido el Comité Marítimo Internacional, pero otros consideran que un término más apropiado es vehículos marítimos no tripulados, es decir, unmanned maritime vehicles, etc. Independientemente de la denominación que le demos, de lo que estamos hablando es de un tránsito en lo que consiste esa revolución, es de un tránsito de una industria marítima compuesta hoy por 50.000 buques
y casi 1,5 millones en números redondos de marinos, es decir, de tripulantes, a una industria marítima con muchísimos menos tripulantes a bordo y eventualmente una industria marítima sin tripulantes a bordo. Es de eso de lo que estamos hablando. En términos del tipo de vehículos, la Organización Marítima Internacional ha distinguido 4 tipos de buques, Un tipo de vehículo que es semiautónomo porque tiene tripulación, pero en forma que la tripulación se siente asistida, ¿verdad? Por algunos dispositivos de navegación automáticos más avanzados que los de ayer. Una segunda categoría de buques en los cuales casi todo el proceso de navegación está automatizado, pero se mantienen un par de tripulantes a bordo para lidiar con emergencias. Un tercer tipo de embarcación en el que el buque no tiene tripulación a bordo, sino que es tripulado desde un puesto de comando a tierra. Y finalmente, la cuarta categoría y la más avanzada y la que más retos sin duda plantea para el derecho marítimo es la de los buques totalmente autónomos o con inteligencia artificial, es decir, buques que no tienen tripulación a bordo, no tienen tripulación en tierra, no son comandados desde tierra, sino que por un conjunto de algoritmos toman sus propias decisiones y realizan toda su operación completamente sin injerencia humana directa. Por supuesto directa porque, como ustedes saben, los algoritmos implican una compleja red de neuronas artificiales y en algún momento un ser humano tiene que producirlas, inventarlas, fabricarlas, pero no hay una interacción humana directa. Estas son las 4 categorías que la OMI ha utilizado para clasificarlo. Ahora, como decía antes, los buques autónomos ya tienen 10 o 15 años. Y de hecho, como en otras cuestiones, su primer conjunto de prototipos tuvo un origen esencialmente militar, en Estados Unidos, en algunos países europeos. Pero ya hoy se utilizan para distintas actividades, para actividades submarinas de investigación del lecho marino, los denominados Remote Operating Vehicles o ROVs, que se utilizan para investigación submarina o para reparación de tuberías y cables, etcétera, y que no llevan tripulación, para reparación de plataformas, para reparación de otros buques, para vigilancia marítima, etcétera. Y entonces el corolario, que ha de ser buques para el transporte de personas o mercancías autónomos, de los cuales hay ya unos cuantos. En Europa hay diversos experimentos, en Francia, en Bélgica, por supuesto en Noruega, en Inglaterra y en los Estados Unidos y en Canadá también. Y ya existen, sobre todo en Europa, un número limitado, pero que se pueden contar con los dedos de una mano, pero ya reales, de buques de transporte de mercancías de menor calado, totalmente autónomo. Entonces, ante esa realidad que es inobjetable, hay también una pregunta, si se quiere, casi filosófica. Si es inevitable que la industria marítima transita hacia una realidad en la cual la navegación se realizará primordialmente por buques autónomos, ¿cuáles son los motivos para hacerlo? ¿Cuáles son las ventajas de los buques autónomos por sobre los buques tripulados que han regido la navegación y que han protagonizado la navegación por los miles de años que, como vimos en la clase de historia, tiene la navegación? Y sobre todo porque quiero reiterar algo que dije en aquella oportunidad y siempre digo, y que es que la historia del ser humano, de la mujer, del hombre, no se puede contar sin tomar en cuenta, sin tomar como uno de sus factores primordiales la navegación. Entonces ahora nos están diciendo que esa actividad que ha sido tan esencial en el desarrollo del ser humano, de la mujer y del hombre, desde hace miles de años atrás, 10.000 años atrás y quizás más, hasta hoy, y que ha sido inseparable a la historia misma del ser humano, se va a separar y va a comenzar a funcionar de manera robótica, por lo menos en gran medida, y va a haber esa separación entre el ser humano y el acto de la navegación. Repito, esto creo que
siendo consciente de los desarrollos de la tecnología y lo inevitable de las cosas que son propias del futuro, de lo que se llama la convergencia, que es que mientras más avances tecnológicos hay, más rápido es el siguiente avance tecnológico, porque el mismo avance tecnológico anterior permite que el siguiente sea más rápido. ¿Cuáles son las ventajas de los buques autónomos? La primera, digamos, que podemos decir la primera, es la eliminación o disminución del error humano en la navegación. Se considera que el error humano constituye la razón primordial de los accidentes de navegación. Y entonces, a la vez, quienes abogan porque el uso de los buques autónomos contribuirá a mejorar este factor en la navegación, alegan que eliminando el factor humano, eliminamos el error humano. Es cierto, en alguna medida, pero cuando les hablé de las 4 categorías de buques, incluso los buques inteligentes, es decir, que no tienen tripulación ni a bordo, ni tampoco en tierra desde un puesto de comando, desde un lugar de comando, tienen la mano del ser humano adentro en algún momento. Porque, repito, los algoritmos con los cuales trabaja un buque inteligente para tomar sus decisiones, verificando un conjunto de situaciones similares anteriores y concluyendo cuál es la mejor decisión en respuesta a una situación en particular, en algún momento ha sido creada y alimentada por un ser humano. De manera que decir que con los buques autónomos el error humano va a quedar completamente borrado de la faz del sistema de la navegación es impreciso, pero sin duda se reducirá. Y este es el primer argumento. El segundo argumento se utiliza el de la reducción de costos al ahorrarse los gastos que son correspondientes a la dotación, a la tripulación del buque, los salarios, los gastos de alimentación, los gastos de transporte, los gastos de viaje, los gastos de repatriación, los gastos inherentes al seguro para garantizar a los tripulantes en caso de lesiones personales, de fallecimientos, etc. En tercer lugar, se habla de un mejor aprovechamiento de los espacios del buque, pues no estando tripulado, no hará falta destinar parte de la estructura y sobre todo normalmente las estructuras sobrepuestas del buque a la acomodación de la dotación, es decir, a la acomodación de la tripulación. Y a la vez entonces se habla de una mayor eficiencia general, tanto en la acción del buque desde el punto de vista de la navegación, como en los procesos de carga y de descarga, y la interacción del buque con el puerto, porque obviamente serán necesarios puertos inteligentes también, y la interacción del buque y el puerto con su aspecto contractual, es decir, los contratos inteligentes también, de blockchain, etcétera, y que harán toda la navegación y el proceso más rápido y más eficiente. En sentido contrario, hay quienes consideran que una total dependencia o una total ruptura entre la operación del buque y las tripulaciones, cuestión que ha funcionado a través de 10.000 años, con sus problemas, pero en forma que la navegación ha ido mejorando, ha ido progresando, se ha ido haciendo cada vez más segura, como lo es hoy, porque hoy es mucho más segura que hace 100 años, sería un error. Critican también que se pueda pensar que el factor humano va a estar completamente ausente, como decía, y simplemente dicen que el error humano se va a trasladar de un aspecto de la navegación, que es el operativo, al aspecto de la preparación, invención, preparación y mantenimiento de los sistemas con los cuales opera el buque. Critican el hecho de la eliminación de fuentes de empleo esencial en la industria marítima y sobre todo para los marinos, por supuesto, a lo cual algunos dicen, bueno, pero no habrá empleos tradicionales, pero habrá nuevos empleos que suplirán los anteriores, un poco como cuando el automóvil sustituyó la carreta, los choferes de carreta perdieron su trabajo, pero comenzaron a aparecer empleos relativos a conducir el automóvil, repararlo, comprarlo, venderlo, asegurarlo, etc. Independientemente de dónde esté cada quien en todos estos aspectos de lo que son las ventajas y desventajas, hay una realidad,
Y esa realidad es que los buques autónomos ya empiezan a ser parte de la industria marítima y lo van a hacer cada vez más. Lo van a hacer cada vez más. Como decía, el derecho marítimo entonces tiene que estar listo para dar esta respuesta, o tiene que estar listo para dar la respuesta. No me preocupa, y estoy seguro que lo va a dar, porque como dije, un derecho que tiene 3.000 años mínimo de existencia sofisticada y un origen todavía ulterior, como vimos cuando hablamos de la historia de nuestra disciplina, siempre ha sabido, algunas veces con un poquito más de rapidez, otras veces con un poquito menos de rapidez, algunas veces con más precisión, otras con menos precisión, algunas veces más acertadamente, otras veces más desacertadamente, siempre ha sabido dar respuesta a los nuevos retos que la navegación le impone. Y estoy seguro que esta vez será así también. En primer lugar, yo soy de la opinión que no hay que desmantelar por completo el derecho marítimo para atender la realidad, la nueva realidad de los buques autónomos. No hay que desmantelarlo completo, sino que lo que hay es que adecuarlo en mayor o menor medida dependiendo de las distintas áreas donde lo veamos. Ya por las organizaciones del sector desde hace casi una década y ante la realidad ineludible de esta nueva generación de buques en la industria, se abocaron a eso. Y la Organización Marítima Internacional en 2017 y el Comité Marítimo Internacional, inclusive antes, pero la Organización Marítima Internacional en 2017, a través de su comité legal y su comité de seguridad marítima, hicieron un estudio detallado de los distintos instrumentos normativos de rango internacional, las distintas convenciones, tanto de la OMI como del Comité Marítimo Internacional, como de los otros organismos de Naciones Unidas, y cómo cada uno de esos organismos, cada uno de esos instrumentos jurídicos tendría que adecuarse para dar respuesta a esta realidad de los buques autónomos. Por su parte, el Comité Marítimo Internacional también formó un grupo de trabajo, conocido como el Grupo de Trabajo MAS, ya lo dije, Maritime Autonomous Surface Ships, para hacer un inventario del territorio de las normas, instrumentos normativos del derecho marítimo integralmente, tanto sus propias convenciones como las de la OMI, y determinar qué habría que adecuar. El gobierno de Noruega tiene un estudio también muy interesante sobre el particular, que lo pueden ver en la bibliografía que se menciona después aquí. Y finalmente Bureau Veritas, la clasificadora francesa, ya hace unos años, 5, 6, 7 años, estableció un protocolo para los certificados de clase de buques autónomos. Ahora, ¿cuáles son las áreas donde es evidente que el derecho marítimo se va a tener que adecuar? Bueno, creo que para hablar de eso, primero tenemos que entender si un buque autónomo, o discutir, no es un problema de entender, es un problema de discutir, si un buque autónomo sigue siendo un buque. Y ahí, cuando revisamos la mayoría de las definiciones de buque en los convenios internacionales, en los instrumentos normativos de distintos países, y aceptando que muchas veces el concepto de buque tiende a relativizarse para adecuarlo a esa área, a la naturaleza o el área normativa que atiende esa convención internacional en particular, o ese instrumento jurídico en particular, o ese país en particular, y aceptando que no hay un concepto uniforme de buque, pero haciendo un sondeo de los distintos conceptos, sobre todo en convenciones internacionales y en algunos países latinoamericanos, vemos que ninguno de esos conceptos, o muy poco, condiciona la definición o condiciona el que un objeto material específico pueda ser subsanado en la definición de buque a que tenga una tripulación. La mayoría de las definiciones omiten la tripulación, quizás porque fueron creadas en una época que era impensable que los buques no fueran tripulados, pero la realidad es que la omiten y se concentran en el aspecto estructural, en el aspecto de la navegabilidad y en el aspecto de la destinación, es decir, que esté destinado a navegar. Entonces, en realidad, si no se tocaran las definiciones,
la cosa no sería tan complicada porque, repito, no se condiciona en la mayoría de las definiciones la tripulación o la existencia o de una tripulación a que el objeto sea considerado un buque. Ahora, sin duda que existe una cantidad de previsiones normativas internacionales contenidas en diversos convenios, el convenio para la seguridad de la vida humana en el mar SOLAS, el convenio para prevenir los abordajes, convenio de MARPOL, convenio de búsqueda y salvamento, SAR, el convenio de normas ¿cómo se llama? STCW, es decir, normas de titulación, formación, certificación y guarda del agente de mar, que están íntimamente vinculados a la tripulación. Diversas disposiciones en materia de seguridad de SOLA, sus protocolos, anexos, etcétera, refieren a que uno de los elementos de navegabilidad fundamental es que un buque esté adecuadamente tripulado. Un buque se considera en estado de innavegabilidad no solamente cuando tiene innavegabilidad estructural, sino también cuando no está debidamente tripulado. La mayoría de las normativas de los países del mundo exigen una dotación mínimo y es un certificado que es el certificado de dotación mínima. El Convenio Internacional sobre Normas de Formación, Titulación y Guarda del Agente de Mar, que dije, STCW, establece un conjunto de parámetros que son de obligatorio cumplimiento por parte de los buques en materia de tripulación, y no solamente en materia de tripulación, sino de la educación de esa tripulación, de la formación de esa tripulación, de los certificados que debe tener esa tripulación, de los mecanismos de vigilia que la tripulación debe tener a bordo, etc. El Convenio Internacional para Prevenir los Abordajes, la Convención Internacional para el Reglamento Internacional para Prevenir los Abordajes, conocido como COLREG, establece en diversas de sus disposiciones obligaciones que son de cumplimiento para el capitán y la tripulación: mantener la adecuada vigilia, entender bien lo que está pasando alrededor, asumir que hay una condición, hay un riesgo de colisión o abordaje. Cuando sea así, tomar todas las medidas necesarias para evitar el riesgo de abordaje cuando se estime que existe, etc. Entonces, si bien las definiciones de buque no requieren de la tripulación como un elemento esencial, la realidad es que todos los convenios internacionales en materia de seguridad tienen, o muchos de los convenios en materia de seguridad, tienen disposiciones que daban por sentado la existencia de una tripulación, y mucho más aún algunos exigían esa tripulación. De manera que ahí va a haber que pensar y actuar sobre una primera dinámica de adaptación. Estos convenios que mencioné, SOLAS, COLREG, SOLAS, que es seguridad de la vida humana en el mar, COLREG, que es para el Reglamento Internacional para Prevenir los Abordajes, STCW, es decir, el Convenio sobre Normas de Formación, Titulación y Guarda del Agente de Mar, el Convenio de Búsqueda y Salvamento, porque en materia de salvamento, y sabemos que la obligación de salvar vidas en el mar es una de las más sagradas que tiene y que se le impone al capitán de un buque, pero si el buque no tiene tripulación y encuentra a personas en situación de peligro inminente en la mar, es posible que una operación de salvamento efectiva no sea posible o factible. Para que ahí que va a haber que adaptar también. Y, por cierto, habrá que adaptar otros convenios más sofisticados como MARPOL y los que tienen que ver con contaminación y los que tienen que ver con certificación de igual manera. No es que no se puedan hacer, pero el derecho marítimo y la comunidad marítima internacional tiene que entender, como lo ha entendido, y todo el que se interese en el derecho marítimo debe entender, que esa adecuación se hace necesaria. Y se ha venido actuando sobre ella. Creo que lo que va a ocurrir es que una vez se generalice más la utilización de embarcaciones no tripuladas, procesos de adecuación de este conjunto de convenios cuyo control o cuya existencia y administración corresponde a la Organización Marítima Internacional, se irán adecuando. Después está el tema de los convenios de responsabilidad que podemos llamar de derecho marítimo privado. Y ahí también uno puede pensar en muchas situaciones, pero esta es una clase donde lo que quiero es dar
esta idea general de dónde estamos con relación a esta materia y podríamos profundizar mucho más. Pero pensemos, por ejemplo, en la responsabilidad típica del armador por hecho del capitán, en caso de colisión o abordaje. Y hemos hablado que el armador es responsable en caso de negligencia del capitán, excepto en los casos específicos de reclamos a carga en los que aplican las reglas de la Haya, pero en caso de una colisión con otro buque, la regla es que el armador responde por la negligencia del capitán. Ahora, ¿qué pasa cuando no hay capitán? ¿Qué pasa si se trata de un buque completamente inteligente? Se puede equiparar lo que hasta este momento, ha sido la responsabilidad derivada del armador por hecho del capitán, en una responsabilidad del armador derivada de un error en los algoritmos de un buque inteligente. Se puede, en consecuencia, digamos, personificar puede el derecho darle a los algoritmos una ficción de persona y equipararle al capitán, de manera de asumir que si el algoritmo ha fallado, eso se equipara a que hubiese fallado o hubiese incurrido en un acto de negligencia el capitán. Es una de las cosas que el derecho marítimo va a tener que contestar. ¿Cómo extendemos esa responsabilidad que hoy es del operador directo del buque, como es el capitán o la tripulación, al armador, a situaciones en las cuales el error no está en la persona que había preparado, que opera el buque desde tierra, sino por el contrario, está o es un error que viene de antes de la preparación de los sistemas, a lo mejor 3 o 4 o 5 grados antes del momento en que se produce el incidente. Podemos derivar para el armador una responsabilidad equiparable a la que hoy deriva de la negligencia del capitán o el hecho de la tripulación a un error de una persona en el diseño o preparación de uno de los sistemas que están 3 o 4 niveles más abajo y alejados de la operación del buque. Es otra respuesta que va a tener que dar el derecho marítimo. ¿Quiénes? Y esto, por cierto, quería mencionar, lo debí mencionar cuando hablamos de ventajas y desventajas. Una de las desventajas que la gente ve, uno de los riesgos que la gente ve a los buques autónomos es el alta, exposición a ataques, a ciberataques. Entonces, podemos equiparar un ciberataque que a la vez produce un desastre marítimo, una colisión, un abordaje, un acto de contaminación. Podemos equiparar un ciberataque que ha logrado penetrar en el sistema del buque y desarticular sus funciones ordinarias, quizás por un pequeño defecto de construcción o por un pequeño defecto de atención en eso a la negligencia del capitán. Es algo que el derecho marítimo va a tener que responder. Cuando hablamos, por ejemplo, de contratos de transporte, sabemos que la regla de la Haya, artículo 4.2, exime al porteador de responsabilidad, al transportista, por la falta náutica. Este es un principio que ha regido por 100 y pico de años, quedó eliminado en las reglas de Hamburgo, pero nunca entraron en vigencia, y también quedó eliminado en las reglas de Rotterdam, ellas no han entrado en vigencia. Y es un principio de distribución de riesgo que deriva de la noción de que el armador cumplía en 1924, cuando se sancionaron las reglas de la Haya, hacer un esfuerzo por asegurar que el buque estuviera en estado de navegabilidad al momento del inicio del viaje. Y se consideraba inadecuado atribuirle responsabilidad por hechos sobrevenidos durante el viaje. Y se aprovechó eso para establecer un sistema de distribución de riesgo entre la carga y los armadores que ha subsistido por 120 años en la falta náutica, por la cual no responde el transportista, por lo menos en los casos en que aplican las reglas de la Haya y los demás sistemas que son similares en términos de regular el contrato de transporte. Podrá entonces el derecho marítimo, así como dije, que debe considerar si personifica el algoritmo
dándole ficción de persona, los efectos de que al haber un algoritmo que ha errado, se le traslada esa responsabilidad al armador. Hacerlo igual, por ejemplo, en los contratos de transporte, en cuyo caso el resultado sería la inversa. Es decir, que si en el contrato de transporte que tiene la exención de falta náutica, reglas de la Haya y sistemas nacionales inspirados en ella, se busca en su adecuación para atender la realidad de los buques autónomos, equiparar la falta del capitán a la falta de un algoritmo, entonces el armador se podrá eximir de responsabilidad alegando que se trata de una ficción, el algoritmo se trata de una ficción que el derecho marítimo considera una persona y que él se puede beneficiar de ella. ¿Pasará? ¿No pasará? Esto, como tantas cosas del derecho marítimo y sobre todo las que tienen un impacto económico, y estas dos que he mencionado, es decir, la responsabilidad derivada del propietario, por una parte, y el sistema de responsabilidad en el contrato de transporte, tiene un efecto de impacto económico. Pienso yo, y esta es una opinión, que se terminará ventilando y se terminará decantando a través, más que por conceptos teóricos abstractos y más que por imposiciones deductivas de arriba hacia abajo, por una especie de compromiso de distribución de riesgo que ha existido en la industria marítima a través de su historia y ciertamente a través de los últimos 100, 120 años y que la ha hecho posible. Lo mismo en materia de seguro. Las pólizas de seguro tendrán que adecuarse para tomar en cuenta diversas situaciones en las que se da por sentado hoy una adecuada tripulación del buque, una adecuada dotación, etc. De manera que estos son unos pequeños ejemplos de una materia que está en pañales, pero que ya es una realidad ineludible en el derecho marítimo y que el derecho marítimo ha empezado a estudiar desde hace 7, 8 años y que va a tener que seguir estudiando cada día más y de forma cada vez más intensa. Hasta ahora lo que se ha hecho es hacer un mapeo de cuáles son los convenios y normativas, así como contratos, por cierto, que requieren adecuación. De aquí hacia adelante, el derecho marítimo tendrá que dar una respuesta más concreta y comenzar un proceso que quizás pueda demorar 10, 20 o 30 años y que es adecuar sus normas de forma precisa, de forma lo más balanceada posible a esta nueva realidad de la industria marítima que son los buques autónomos. Dejamos hasta aquí esta clase y de una vez los invito para la próxima en la que concluiremos el curso de Derecho Marítimo con el importante tema de los procedimientos. Saludos y nos vemos en la próxima.